Muy buenos días, les saluda el pastor Jason de la iglesia Fuente de Vida y hoy quiero hablarles acerca del papel del padre en el hogar, un padre cristiano como profeta del hogar. Sabes, vinimos aprendiendo acerca del padre como sacerdote, como profeta y como profeta uno de los papeles del padre es representar a Dios ante la familia. La forma en que Dios se relaciona con nosotros es muchas veces a través de la enseñanza y la disciplina. Ojo, disciplina no significa castigo. Claro que a veces hay disciplina que implica castigo, ¿no? Trae con sí mismo ese castigo si es necesario. Pero más que nada disciplina es enseñanza, instrucción. Y esto me hace pensar en mi propio padre. Cuando yo tenía 13 años, en mi zona de donde yo soy, originalmente de Estados Unidos, nos gustaba cazar venados. Y mi papá es un gran hombre cazador, le encanta el campo, le encanta salir con su arco y flecha, cazar su venado. Así que a esa edad me estaba enseñando a mí y yo tenía mi arco y flecha y practicaba y me hacía tirar flechazos a unas maquetas de venados. Y me acuerdo que mi papá me llevaba con él. Cuando él salía, desde los 12 años hasta los 14 años, yo salía con él. Y caminábamos y salíamos y me enseñaba a encontrar las huellas y me enseñaba más o menos todos los datos acerca de los venados y cómo aproximarse a los venados. Y incluso me enseñó pues dónde estaban los órganos vitales, dónde se tenía que disparar uno para tener una cacería o una muerte limpia del animal. Y después incluso cómo limpiar la carne del animal. Hasta que me dejó cazar solo a los 14 años. Entonces hubo un proceso de aprendizaje. Y es curioso porque mi proceso no empezó ahí, sino años antes, cuando yo tenía 8, 9, 10 años, mi papá salía y venía y yo veía los venados en su camioneta que traía. Y yo le ayudaba a cortarle la carne y yo le ayudaba a preparar sus equipos. Y en todo el camino yo estaba aprendiendo, como un aprendiz. ¿Sabes? Por miles de años de la historia, los papás han enseñado a sus hijos sus oficios como aprendiz. Y hoy en día a veces nosotros tenemos otra mentalidad porque mandamos a nuestros hijos al colegio. Y pensamos, bueno, yo quiero pagar un buen colegio para que le enseñen a mis hijos. O quizás lo llevamos a la iglesia, a la escuela dominical. Decimos, bueno, que la maestra le enseña las historias a mis hijos. Pero sabes, tú, papá, y yo como papá, ante los ojos de Dios somos número 1 en el orden de responsabilidad de enseñar a nuestros hijos. ¿Sabes que Dios espera que nosotros le enseñemos a nuestros hijos? Efesios capítulo 6, versículo 4 dice así: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina del Señor. Wow. Dice que tenemos que instruirlos en disciplina. No hay que provocarlos a la ira. Cuando nosotros vemos que estamos llegando a la ira, es porque hay que volver a la enseñanza. Cuando lo vemos a nuestros hijos frustrados o nosotros andamos frustrados, como está pasando en muchas casas con las clases por distancia y eso, a veces podemos los papás estar frustrados diciéndole una y otra vez: yo te dije que recojas eso, ya te dije que limpies eso. Entonces cuando noto que yo mismo estoy teniendo que regañar mucho a mis hijos, tengo que parar y volver a la enseñanza. Así es la forma de hacerlo. Así es como se debe comunicar. Hijo, así es como se debe hacer el trabajo. Así como mi papá me caminaba conmigo durante varios años enseñándome acerca del bosque, de los animales, los venados, la cacería, todas las facetas, tenemos que también estar enseñándoles no solo acerca de la vida, sino acerca de la fe. Y dice que debemos criarlos en la disciplina e instrucción del Señor, en las cosas de Dios. ¿Saben? Según este versículo, el responsable de enseñar las cosas espirituales en la casa es el padre. Pero en muchos casos, quien termina mayormente haciéndolo es la madre. ¿Y cuál es el resultado inevitable de esto? Si mamá es la única voz que enseña las cosas de Dios en la casa,
A medida que el niño va creciendo y llega a los 13 años y llega a la pubertad y pasa a la adolescencia donde empiezan los cambios y esos niños de 13, 14, 15 años, ellos quieren, como sea, ser hombres. Esos hijos quieren identificarse con su padre. Y con nuestros hijos masculinos, cuando vemos que pasan esa etapa y ven que mamá es la única que está fiel en las cosas de Dios, que está buscando al Señor, que está hablando de su fe, entonces ese niño va a decir, pero mi papá, él no va a la iglesia, él ve tele. Yo quiero ser como mi papá. El sueño de cada niño es ser como su papá. Yo quiero ser como mi papá. Mi papá no le interesan las cosas de Dios. Así que tú, varón, yo, tenemos que nosotros, los dos, enseñar y asumir el papel de enseñar. Quizás me dices, yo no siento que sé tanto como mi esposa. No me siento tan capacitado, pastor, para poder enseñar en la casa. Yo quiero decirte que Dios te ha dado el papel y Él es capaz de darte la capacidad de hacer lo que tú necesitas. Primeramente se enseña con el ejemplo. Se enseña con el ejemplo de aprender. Quizás no sabes las historias bíblicas, no sabes los detalles, pero tú mismo puedes abrir la palabra de Dios y empezar a leerlo, y empezar a ver. Puedes ir a la iglesia y tomar notas. Puedes hacer la pregunta que no entiendes al pastor. Y puedes empezar a conectar y a crecer. Y a medida que tus hijos te ven, empezando a tomar ese papel, te van a respetar más. Otro punto aquí importante es que es importante mantener la disciplina. Si papá no tiene disciplina y orden en la casa, es como un maestro que entra a una aula. Y yo hace varios años enseñé en un colegio acá en Lima, en La Molina Christian Schools. Y me acuerdo que cuando yo empecé, entré a una aula y había un grupo de chicos, me tocó 3 años, diferentes grados. Y uno de los grados tenían los chicos un poco más payasos, energéticos, había una promoción más movida. Y me acuerdo que entré, como yo todavía era nuevo, no sabía lo que hacía el primer año que estaba enseñando. Los primeros días yo entré y los chicos estaban haciendo bulla por todos lados y me costó muchísimo llegar al material que yo tenía que cubrir en la enseñanza. Y los chicos no aprendieron mucho porque estaban haciendo payasadas entre ellos hasta que aprendí que había que tener disciplina en el aula. Había que entrar, había que empezar de frente, había que ordenar. No se podía permitir que hablen, que interrumpan así. Tenía que esperar que levanten la mano. Y eso empezaba desde el comienzo de la clase. Un maestro que no tiene orden en la clase, en la aula, no va a enseñar mucho. Tú como papá tienes que mantener el orden. Que los niños se sepan sentarse quietos, que sepan escucharse, con una medida realista, según la edad. No esperemos que un niño de 5 años tenga un enfoque de atención de 1 hora. Es imposible. Pero quizás de 5 o 10 minutos y pueden participar. Y quizás como papás podemos ver la forma de hacerles preguntas y hacerlos participantes también en esos momentos de enseñanza. Una cosa sí sé, Dios te ha dado el papel como profeta en el hogar de dar enseñanza de su palabra. Tu esposa es una gran aliada en ese papel. Ella te va a ayudar. Ella está muy capacitada para eso. Pero tú tienes que ser el líder. Y con la ayuda de Dios, tú sí puedes levantar y empezar a liderar. Quizás vas a hacer muchos errores en el camino, pero no te desalientes. Sigue instruyendo, disciplinando y enseñando a tus hijos. Que Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo.